Señor te bendiga, qué bueno que puedes acompañarnos este día en un segundo video de la serie titulada Libros Poéticos y Sapiensales. En esta ocasión vamos a hablar acerca del libro de Eclesiastés. Sé que no va en el orden que tenemos la Biblia, ¿verdad? Hemos iniciado con el libro de Job, el cual prácticamente es como un resumen de Proverbios y de Eclesiastés, porque es como el tema en la práctica. Pero vamos a continuar con Eclesiastés, ya que es un libro bastante controversial. Tal vez de alguna manera tú te has preguntado, por ejemplo, ¿por qué tengo que vivir las cosas que he vivido? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tengo que perseguir sueños? Y tantas cosas, preguntas existenciales que de repente nos hacemos. Y creo que no está mal. De hecho, es como algo natural que de repente nosotros tengamos estas ciertas preguntas en nuestra vida. De hecho, más que todo en la juventud, ¿verdad? Cuando estamos menos de los 30, estamos como buscando qué es lo que vamos a hacer para desarrollarnos en la vida, para poder alcanzar una carrera, y bueno, tantas cosas que podríamos mencionar. Pero si nos damos cuenta, pareciera que Eclesiastés no es un libro de la Biblia. De hecho, se dieron como muchas controversias en cuanto a esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, voy a mencionarte algo. En el capítulo 1, versículo 12 dice: yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que hacía debajo del cielo. Y pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Bajo este sentido, el libro se escribe y en muchas ocasiones es como que si dijera: todo esto no tiene sentido. Y de alguna manera, si nosotros lo analizamos bien, es como si el libro estuviese quejándose de la forma en la que Dios ha diseñado nuestra existencia. Y tal vez suene un poco extraño y quizás nunca lo habías visto de esta manera, pero realmente el autor, el libro completo, si tú te das cuenta, hay dos voces, pero prácticamente es la misma persona. De hecho, el autor, ¿verdad? El autor casi es como más certero que sea Salomón, quien fue rey y quien fue un rey reconocido por su sabiduría. De hecho, mucha gente viajaba para poder conocer e interactuar con él. Y por esta razón es que se comienza a meter, a dar respuesta a preguntas tan existenciales como la existencia humana, el porqué del sufrimiento de los justos. Y de hecho también comienza a hacer un contraste con el necio y el sabio, con el rico y el pobre. Y al final, pues, él toca tres temas bastante importantes. Y el primer tema que trata cuando dice generaciones van, generaciones vienen, es acerca del tiempo. Y es que no podemos controlarlo. El tiempo está totalmente lejos de nuestro control. No podemos nosotros controlar el tiempo. Y de hecho, pues una de su carácter pesimista, porque es un libro muy pesimista, y dice: al final, ¿de qué sirve que hayas vivido? O sea, al final, pues, el tiempo se encargará de que el mundo te olvide. Y la verdad es que, mira, a pesar de tantos años, todavía seguimos hablando de él. Y en realidad, no todo lo que este libro dice es así. Pero podemos entender algo bien interesante, y es que esto nos ayuda a tener más confianza en la palabra de Dios, porque sabemos que todo lo que está escrito aquí ha sido inspirado por Dios. Entonces, ¿en dónde entra este pensamiento tan pesimista y tan contrario a la seguridad que Cristo nos puede dar y la esperanza? Entonces, esta palabra es clave: Cristo. Si tú te das cuenta, este libro fue escrito alrededor de 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, ellos no tenían el Nuevo Testamento, entonces ellos no tenían el cumplimiento de la promesa mesiánica, y por esa razón ellos hablan de una manera muy inconsciente. De hecho, Jesús viene a poder aclarar muchos temas en cuanto a la resurrección, en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte también. Y ese es el segundo tema que Eclesiastés toca, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, nos dice que al final, pues,
todos vamos a morir y que en realidad la vida no tiene mucho sentido, o como lo dice en esta versión, dice, es como perseguir el viento. En nuestra versión más común, la Reina Valera nos dice que todo es vanidad, pero esta palabra vanidad quizás nos aleja un poco del sentido verdadero, ya que la palabra que se utiliza aquí es Hebel, y Hebel significa como un vapor, como un humo que no podemos nosotros agarrar o sostener con las manos, que simplemente es algo que podemos observar, que podemos ver, pero de una u otra manera siempre se escapa. Y por esa razón al final llega a una conclusión y nos dice que realmente tenemos que entender que la vida, y ese es el tercer tema, el cual toca mucho, que la vida es realmente impredecible, que la vida no podemos nosotros encajarla en cuatro paredes o en una caja. Realmente no podemos, todo depende de Dios. Y al final, en su último versículo, que es el 12, porque solamente tiene 12 capítulos y está muy corto, yo te invito a que lo puedas leer. Es muy bonito también escucharlo. Recuerda que estoy tratando este año de poderte motivar a que puedas leer la Biblia junto al audio, y es una experiencia muy bonita. Yo estoy viviéndola y la verdad es que me ha impactado mucho. He entendido la palabra de una manera tan diferente, y la verdad es que en este último capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Entonces, al final, a pesar de, incluso en algunos de los primeros capítulos, mencionar que dice, bueno, como nada tenía sentido, como todo era tan efímero, todo era como perseguir el viento, lo que me di cuenta era que era importante vivir el presente, y eso también es algo, de lo contrario estaríamos quejándonos mucho de los problemas que tenemos, de las circunstancias que a veces nos atacan, y no podríamos disfrutar de la vida y la esperanza que Cristo quiere darnos. Si te das cuenta, Eclesiastés probablemente no tenía muy seguro. Él dice, los muertos nada saben. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha regresado? Y ahí se ve la gran necesidad que él tenía de Jesús. Porque Jesús es el único que ha regresado de la muerte. ¿Te imaginas? Él es el único que ha vencido a la muerte. Y tú y yo ahora tenemos una esperanza inquebrantable. Hoy nuestros ojos han sido abiertos y hemos entendido que hay una esperanza eterna. Un día Jesús volverá. Y gracias al Señor hemos vivido nosotros en esta generación, y ahora podemos entender el sentido verdadero de la vida. Aún Salomón, en su corta vida y su tiempo donde él nació, con todos estos grandes obstáculos para conocer a Jesús verdaderamente, se dio cuenta que Dios era el todo del hombre. Y aún en su ignorancia él dijo, pero me he dado cuenta que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y tendrás una esperanza. Teme a Dios y tendrás sentido en tu vida. Es imposible, es totalmente imposible que tú tengas sentido en tu vida si no has dedicado tu vida al Señor. Yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor si no lo has hecho aún, y que le digas, Dios, ayúdame, que en tu sabiduría, Señor, yo pueda comprender quién eres tú realmente. Gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, porque abres nuestra mente a conocimientos, Señor, que están ocultos muchas veces, pero a través, Señor, de tu palabra podemos entender que nuestra vida tiene una esperanza y un sentido único, que es tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, solo quiero mencionarte algo más. Eclesiastés significa el predicador, prácticamente. Es un libro muy bonito, te invito a que lo leas, y voy a dejarte alguna información general para que tú puedas tener y ampliar, ¿verdad? Así que la puedas compartir también con alguien más. Nos vemos el próximo sábado.